Hola a todos, saludos. Y lo primero es darle la bienvenida a esta 11ª charla de CIEMAX, hace un ciclo bastante exitoso y productivo. Entiendo que a todos ustedes les llegó un pequeño currículum donde digamos se deja constancia un poco de mi trayectoria académica. A eso solamente habría que agregar que en CIEMAX yo trabajo en el área creativa, soy coeditor y asesor creativo, eso dice el currículum. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar, vamos a desarrollar un tema que en mi juicio es bastante importante, que tiene mucha implicancia y tiene que ver con el impacto que tiene la lectura de obras literarias en el pensamiento en general. Se le hizo llegar un PPT donde aparecen los puntos más importantes de esta conversación. Y yo les sugiero que para que vayan siguiendo la secuencia expositiva, puedan abrir ese material y yo voy a ceñirme en estricto rigor a esa secuencia expositiva. Y bueno, eso es una ventaja porque evita que ustedes tengan que tomar apuntes y se concentran más en la charla. Me habría gustado, sí, que hubiese sido un poco más interactiva, más directa, más pero bueno, las condiciones son estas, estamos en una situación excepcional, estamos confinados, pero veremos la forma de hacerlo lo más ágil, lo más dinámico. De manera tal que yo les pido que abran ese archivo y puedan seguir, digamos, la secuencia expositiva. Yo también voy siguiendo esa secuencia. La charla tiene un título bastante significativo en este caso. Se llama El mundo de la literatura en el aprendizaje. Y hay una bajada de título que es Lectura literaria y aprendizaje significativo. En eso nos vamos a centrar básicamente. Fíjense que en la bajada del título, Lectura literaria y aprendizaje significativo, ya está planteando algunas premisas que son básicas, que son importantes en esta charla. Uno, que tiene que ver con la literatura y el desarrollo del pensamiento. Y dos, literatura y aprendizaje significativo. Pudiera parecer que esta charla solo podría interesarle preferentemente a profesores de lenguaje, pero en verdad no lo creo así. Yo creo que esta charla apunta también y debiera incorporar en el debate, en el diálogo, a los profesores de enseñanza básica. ¿Ya? Porque el nivel básico es el clave para poder desarrollar de manera estimulante un acercamiento con la literatura. La literatura en el nivel básico opera fundamentalmente a través de las emociones, ¿ya? Pero esa es la clave. La clave es cómo logramos acercar a los alumnos, a los estudiantes, a la lectura de obras literarias. Más adelante, ya en un nivel medio, se trabaja la literatura ya a un nivel más crítico, incluso a un nivel ya más teórico. Pero la literatura en el nivel básico es fundamental que los profesores estimulen el acercamiento del estudiante, de los niños, a la literatura. Bueno, el objetivo de la charla es discutir, debatir de qué manera la lectura de las obras literarias aporta al desarrollo del pensamiento. Y esto es importante porque en general la literatura está asociada, la lectura de obras literarias está asociado más bien al placer, ¿no? A la entretención, lo cual es bastante bueno porque ese es el primer input, pero la literatura también desarrolla pensamiento y fundamentalmente aporta desarrollo de pensamiento crítico. De manera tal que me gustaría sentar esa premisa inicial, y es que asociemos la literatura no solamente al placer de leer, sino que además
estimula y potencia el desarrollo del pensamiento. Pero ¿cuándo lo potencia? ¿Cuándo desarrolla efectivamente el pensamiento? Cuando la lectura literaria es un aprendizaje significativo. ¿Mm? Eso nos lleva a pensar de que a lo mejor hay aprendizajes que no sean significativos. La palabra significativo a mí siempre me ha generado cierta dificultad, porque para mí los aprendizajes significan algo. El punto es que no todos los aprendizajes son verdaderamente importantes y tienen impacto en el desarrollo personal de las personas y particularmente los estudiantes. De manera tal que en el fondo lo que quiero sugerir es que orientemos esta charla a la siguiente premisa. La lectura literaria es significativa en la medida en que aporta también al desarrollo del pensamiento. Después vamos a abrir otra ventana más que tiene que ver con la literatura y el desarrollo de las emociones, que son dos cosas distintas. En la imagen 3, yo ahí incluí un ciclo, un diagrama, que explica cuáles son las principales dificultades que tienen los alumnos cuando enfrentan la lectura de una obra literaria. Se supone que todos los colegios en general aplican un plan anual de lectura, un plan anual domiciliario, un canon de lecturas escogido por el profesor, ya entraremos a ese punto. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que en la lectura de las obras literarias, el alumno debe enfrentar, a mi juicio, 5 grandes problemas, dificultades que no siempre son resueltas a través de la mediación del profesor. En primer lugar, la primera gran dificultad es que en los planes didácticos, en el plan didáctico del profesor de lenguaje, no desarrolla estrategias de lectura. Eso es lo primero. A los alumnos los envía a leer de manera salvaje, intuitiva, obras que muchas veces no logran entender cabalmente, y al no tener una estrategia de aproximación al sentido profundo de la lectura, esta lectura resulta ser poco motivadora o poco fructífera. La segunda dificultad que enfrenta el alumno es que desconoce la naturaleza de la cual está hecha una obra literaria. ¿Y cuál es esa naturaleza que vamos a desarrollar más adelante? Es precisamente la ficción. Leer una obra literaria claramente impone un desafío muy distinto, muy diferente a que estuviéramos leyendo, por ejemplo, un reportaje en un diario o estuviésemos leyendo la letra de una canción, etc. La tercera gran dificultad que el alumno enfrenta en la lectura de una obra literaria es el escaso capital cultural, ¿no? Y tiene una frecuencia muy baja de lecturas, lee poco, ¿ya? Lee muy poco los alumnos, por lo tanto, cuando se enfrentan a la lectura literaria, ese bajo nivel de frecuencia también es una dificultad que deben resolver. Y si a eso le suman el escaso capital cultural que los alumnos tienen al momento de enfrentar la lectura, duplican en realidad la complejidad. Esto también agrego un dato más. En la lectura literaria inciden diferentes variables, no solamente la sensibilidad, la imaginación, el léxico del alumno, sino también inciden elementos extraliterarios o extratextuales. Por ejemplo, que provienen de hogares donde se motiva escasamente la lectura, mal alimentados, vienen de sectores sociales empobrecidos, un alto nivel de violencia intrafamiliar. Hay una serie de factores sociales que también inciden en la eficacia de la lectura. En cuarto lugar está el léxico insuficiente. El empobrecimiento léxico de los alumnos también incide en la baja comprensión de los textos que están leyendo. Más aún en nivel de enseñanza media, donde los autores complejizan
el uso del lenguaje, ni hablar, por ejemplo, de la vanguardia literaria o de la lírica, o del género del ensayo, donde el léxico a veces queda fuera del alcance de los lectores, y eso obviamente incide en la comprensión del texto. En quinto lugar, o la otra dificultad es que los alumnos no cuentan con una mediación eficiente por parte del docente. Un poco lo adelanté al inicio. Profesores de lenguaje dejan en un estado de orfandad a sus alumnos, les dan fecha de controles, pero no median la lectura durante ese proceso. Por lo tanto, el alumno debe arreglárselas solito para poder tratar de desentrañar. Y eso obviamente incide también en la lectura. Y por lo tanto, esos cinco factores, a mi juicio, son las principales dificultades que enfrentan los alumnos cuando tienen que desarrollar el plan de lectura escolar. Ahora, de las dificultades que se mencionan en el Power anterior, dejamos sentada una premisa y ya establecemos un principio básico, que va a ser el principio básico sobre el cual se sustenta esta charla. Y es que no basta con enseñarle a leer y a comprender un texto literario, sino que también el profesor debe conocer y enseñar la naturaleza específica de la cual está hecha el texto que están leyendo. Y esto no solamente como un conocimiento inerte, sino que es un conocimiento que es clave para poder entender. Por eso, la chica que aparece acá, ¿qué leo cuando leo? ¿Qué leo cuando leo? ¿Qué leo cuando leo, por ejemplo, un ensayo? ¿Qué leo cuando leo un soneto? ¿Qué leo cuando leo una tragedia? ¿O qué leo cuando leo una novela o un cuento? Conocer la naturaleza de la cual está hecha la obra es tremendamente importante. No basta solamente con identificar los personajes, con identificar el conflicto, con describir los personajes, sino que el profesor debe mediar en su labor docente y hacerle entender de que la naturaleza de la cual está hecha la obra literaria es muy particular, ¿ya? Y eso es lo que viene a continuación. Ahí yo puse una pirámide y señalé cuáles son las principales características que definen a una obra literaria. Cada uno de estos factores, cada uno de estos rasgos, debe el profesor mediarlo a través de su trabajo docente. Por ejemplo, la ficcionalidad, ¿ya? La ficcionalidad, el carácter imaginario de la obra literaria, impone una serie de condiciones que el alumno debe entender que funciona y opera en la lectura. ¿Ya? Por ejemplo, en que la obra literaria no tiene por qué rendirle culto a la realidad de manera sumisa, ¿no? La literatura fundamentalmente es subversión de la realidad, se subvierten los sentidos, se subvierte los lenguajes, se subvierte los conceptos de mundo, los conceptos de verdad, ¿no? Entonces, no podemos, o mejor dicho, los profesores deben hacer ver a sus estudiantes que la ficcionalidad es un espacio en donde todo puede ocurrir y todo tiene un sentido, que es obviamente distinto a las leyes objetivas que gobiernan el mundo real. Por lo tanto, el espacio fictivo, el espacio ficcional, le da a la obra literaria una naturaleza singular, especial, que el alumno tiene que poner en una distancia. La autonomía de sentidos es una consecuencia de la anterior, y es que no podemos aplicar las categorías lógicas del sentido de realidad al análisis literario, ¿no? La literatura comporta un mundo absolutamente autónomo del mundo real, y en ella, obviamente, las leyes son vulneradas permanentemente, lo cual representa, desde luego, un desafío para la imaginación, un desafío también interpretativo.
El otro carácter, el otro rasgo, tiene que ver con los distintos tipos de mundo que se representan, ¿no? Nosotros podemos ver que la literatura nos ofrece mundos míticos, legendarios, ciencia ficción, mitológicos, mundos asociados con la realidad, en fin. Esta variedad de mundos también implica que el alumno tiene que entender que la variedad también comporta una serie de elementos diferenciadores. La connotación tiene que ver básicamente con el uso figurado, el uso connotativo o el uso literario del lenguaje. Fundamentalmente, obviamente, en el género lírico, ¿no? pero también la literatura en general apela al sentido figurado del lenguaje. Este también es un desafío tremendo, sobre todo en el género lírico, un género lírico que en general, lamentablemente, hoy se ha confirmado que el género lírico es uno de los géneros que menos estudio y análisis comporta en los textos escolares. Bueno, eso da para un tema aparte. La verosimilitud tiene que ver básicamente con el sentido de credibilidad que tiene que tener la obra literaria. Verosimilitud que no significa necesariamente una sumisión absoluta a la realidad, sino que más bien un principio de coherencia interna también, ¿no? El uso de figuras retóricas, sobre todo en el género lírico, ¿no? El uso de metáforas, el uso de hipérboles, en fin, también es un rasgo singularizador de la obra literaria. Las anacronías, es decir, todo lo que tiene que ver con los saltos temporales, el uso subjetivo y arbitrario que de pronto el narrador hace en la obra. La ruptura lógica está asociada con el segundo punto, con la autonomía de sentido, ¿no? Sabemos que la literatura subvierte el sentido lógico de la realidad y mantiene con ella incluso una relación un poco dicotómica y hasta cierto punto dialéctico. La polisemia es este carácter, es consecuencia también de la connotación, ¿no? El lenguaje es utilizado con una suerte de disparidad, ¿no? de sentido posible, lo cual finalmente conlleva un desarrollo más fuerte, más intenso del carácter interpretativo del lenguaje. La finalidad estética del lenguaje lo distingue de cualquier otra obra. Aquí el lenguaje es utilizado con fines artísticos, fundamentalmente eso, y por lo tanto está asociado obviamente con la belleza. Construir belleza a través de las palabras es uno de los desafíos quizás más difíciles, ¿no? del escritor. Los propósitos del autor, ¿no? El autor está movido por distintas motivaciones, puede usar la literatura como una herramienta de denuncia, puede utilizar la literatura como una declaración de amor, puede utilizar la literatura como descripción de algún estado de explotación social, en fin. Y por último, la visión de mundo que encarna un poco el pensamiento ideológico del autor. Estos elementos son los que constituyen y son los que le dan este perfil tan propio y tan particular a la obra literaria. ¿De qué manera esto nos podría ser útil? Yo creo que absolutamente sí, es útil, porque el profesor tiene que explicarle a los alumnos que lo que están leyendo es una obra de lenguaje, pero es una obra de lenguaje muy particular, y que tiene obviamente una autonomía de sentido, y que tiene una naturaleza que lo hace ser notoriamente distinto. Y como el objeto de lectura es distinto, las estrategias de comprensión y de valoración también son distintas. No me puedo enfrentar con la misma expectativa a la lectura de una receta de cocina, a la lectura de una noticia en el periódico, a como lo hago, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a la lectura de un cuento de Cortázar o un poema de Neruda. Esto es importante y tiene que ser mediado por el docente en este caso. Entramos quizás al punto, digamos, central de esta charla, y es cómo logramos nosotros, los profesores, cómo logramos que la lectura literaria se transforme en un aprendizaje significativo, ¿no? ¿Cómo superamos la lectura inerte, la lectura muerta, la lectura solamente como un ejercicio pasivo, y transformamos la lectura literaria como un aprendizaje que sea significativo? ¿Pero qué entendemos por significativo?
O sea, yo entiendo por significativo cuando el aprendizaje que logro con los estudiantes, en este caso a través de la lectura literaria, es importante y trasciende en la experiencia de vida del alumno. Cuando la lectura es mecánica, es una lectura solo mnemotécnica, solo de retención de información, es una lectura que no es significativa porque no impacta, no trasciende en la vida de los estudiantes. Entonces el desafío es bastante complejo. ¿Cómo transformar una lectura en un aprendizaje significativo? Es por eso que ahí hay una pregunta que yo quise remarcarla. ¿Literatura para qué? ¿Para ser más inteligentes o para ser más felices? Entonces aparece otro concepto, así como al inicio destaqué el concepto de pensamiento, es decir, que para mí la lectura literaria no es solamente un proceso, una actividad, un ejercicio placentero, sino que además contribuye al desarrollo del pensamiento. También la literatura contribuye a hacernos más emocionalmente inteligentes. Suena raro esto y suena un poco abstracto, de que la literatura de alguna manera nos ayuda a ser más felices desde el punto de vista emocional. En general, el currículum nuestro, el currículum chileno, se ha cargado definitivamente hacia el área cognitiva, ¿no? Quiero decir que los profesores estamos más interesados en que los alumnos sean más inteligentes, más que sean emocionalmente equilibrados y emocionalmente felices. Esta carga cognitiva, esta inclinación cognitiva del currículum nacional ha hecho de que los profesores hayan apartado un poco las emociones de la experiencia de lectura. Y eso ha sido un error. Porque si ustedes lo piensan bien, todos nos conectamos con la lectura, primero, desde el punto de vista emocional. Es el primer puente que establecemos con ella. No nos interesa hablar sobre anacronía, no nos interesa que nos hablen sobre modos narrativos. Eso no nos importa. Nosotros, cuando tomamos un libro de niños, el primer puente que establecimos de conexión con esas páginas, con esas historias, fue el puente emocional, ¿no? Las emociones más diversas, el miedo, el susto, el humor, ¿no? Luego, a medida que uno va desarrollando y va madurando, obviamente la lectura se hace mucho más crítica y hacemos metarreflexión incluso con ella. Pero en un principio, el primer puente son las emociones. Ahora vinculemos lo que es la literatura con la inteligencia emocional. Ocurre que cuando nosotros leemos, aprendemos en la lectura a reconocer también nuestras propias emociones en los personajes. Aprendemos a reconocer nuestras propias emociones en las acciones de los personajes. Y por lo tanto, de alguna manera, la literatura nos reproduce, nos espejea, ¿no? En el espacio de la ficción. ¿De qué manera nosotros entonces podemos desarrollar un equilibrio emocional en los estudiantes a partir de la literatura? Bueno, esto es lo que vamos a desarrollar a continuación. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, la primera premisa básica es que conectemos a los estudiantes con la literatura a través de las emociones. Un poco por lo que les decía recién, la literatura hacia el currículum cognitivista, es decir, preguntan en las pruebas, hay preguntas sobre la cantidad de personajes, dónde vivía un determinado autor, cuántos hermanos tenía el protagonista, a cuántos kilómetros se encontraba el barco una serie de datos cognitivos, pero rara vez habían preguntas sobre las emociones que la lectura les provocaba a los estudiantes. Por lo tanto, en la etapa de evaluación de las obras, debemos incluir también preguntas relativas a la emoción que le provoca la lectura de una determinada obra literaria. La segunda premisa se desprende de la anterior y que también ya fue anticipada,
el currículum, la didáctica tradicional, fundamentalmente se enfoca en el modelo cognitivo, cuestión que obviamente la literatura no transita necesariamente por lo cognitivo. La literatura transita fundamentalmente por las emociones. ¿Ya? Y en tercer lugar, y aquí nos involucra a los profesores, el profesor es un agente mediador entre el estudiante y la obra, y por lo tanto, el profesor debiera alcanzar lo que la didáctica o la neurodidáctica llama los estándares afectivos que son necesarios para poder acercar y estimular la lectura en los estudiantes. Estos tres estándares son la autenticidad, el respeto y la empatía. En la primera de ellas, la autenticidad tal vez es una de los estándares más difíciles de poder lograr y que básicamente se resume como la capacidad que tiene el profesor, el docente, de poder mostrarse frente a los alumnos como un profesor genuinamente auténtico, ¿no? No es un impostor, no se ampara detrás de las máscaras, está diciendo lo que piensa y vive emocionalmente la lectura intensamente, ¿no? Bueno, este es un estándar bastante difícil y depende obviamente de la vocación de cada profesor. En todo caso, el alumno desenmascara rápidamente a aquellos profesores que solamente cumplen un rol mediador y que no viven con intensidad. La literatura, se me ocurre que no es lo mismo hablar sobre la estructura de una neurona que hablar sobre un soneto de Petrarca. Una comporta mayor emoción, una mayor intensidad afectiva. Bueno, el segundo estándar es el respeto y es básicamente la capacidad del profesor para poder valorar a cada estudiante como una persona distinta, singular, pero que también tiene que ser tratada de manera digna, de acuerdo con sus propias cualidades y de acuerdo con sus propias capacidades. También es una exigencia ética bastante difícil. Y la tercera es la empatía, es decir, que el profesor sea capaz de solidarizar emocionalmente con sus estudiantes y actuar en consonancia con esa empatía, ¿no? Entiendo que con esto ponemos el trabajo docente casi al nivel del sacerdote, ¿no? Se le pide mucho a un profesor. Estos tres estándares afectivos, el de la autenticidad, el respeto y la empatía, son cualidades que también son inherentes a cada persona. Y ahí entramos en un tema súper complejo que tiene que ver con la vocación, tiene que ver con la trayectoria de vida, con la propia empatía que tiene el profesor con respecto a la literatura, de qué manera el profesor se vincula también con ella, si lo hace solo como una herramienta de trabajo o lo hace como una pasión personal. Eso es un punto que es muy personal y que tiene que ver con el historial de cada uno. Pero básicamente la neurodidáctica apunta a que esos tres estándares emocionales o afectivos tienen que estar presentes y que son los que estimulan definitivamente el acercamiento del estudiante a la literatura. Ahora, estamos hablando de qué manera la literatura contribuye al desarrollo emocional de los estudiantes. Bueno, en primer lugar, la literatura puede contribuir a que el alumno logre alcanzar cierta autonomía emocional y que sea capaz de gestionar sus propias emociones, ¿no? Por ejemplo, para que no esté en un plano tan abstracto, por ejemplo, en una pregunta de literatura, una pregunta sobre un control de lectura, se le puede preguntar a un alumno, ¿qué habrías hecho tú en lugar de X personaje y por qué? O, por ejemplo, en tu opinión, ¿cómo habría procedido una persona que sea emocionalmente equilibrada? Si ustedes se dan cuenta, en esas preguntas, que yo perfectamente las puedo incluir en una prueba de lectura, no apunta hacia la dimensión cognitiva, sino que apunta hacia una dimensión afectiva, emocional. A través de estas preguntas, el alumno también se va autodescubriendo su intimidad afectiva, ¿no? Se cuestiona a través del cuestionamiento del personaje. Eso de que la literatura espejea el mundo, yo diría que eso es cierto, pero también espejea nuestra propia intimidad afectiva. ¿De qué otra manera también podemos desarrollar la inteligencia emocional de nuestros estudiantes a través de la literatura? Por ejemplo, vincular la trama narrativa con la experiencia propia de los estudiantes.
En otras palabras, vincular la ficción con la realidad. Y esto nos lleva nuevamente al concepto de aprendizaje significativo. El alumno no puede ver la literatura como una dimensión alejada de su propia experiencia, sino que al revés lo tiene que visualizar como una experiencia cercana. Entonces, por ejemplo, se le podría preguntar en una prueba a un alumno, ¿identificas en la lectura alguna experiencia que tú puedas relacionarla con tu propia experiencia de vida? O, por ejemplo, ¿hay algún personaje del cuento o de la novela que tú puedas decir que lo has conocido de alguna manera en la vida personal, en tu vida personal? O también percibes alguna relación de similitud entre la vida y la vida real, me refiero, y la literatura. Todas estas preguntas eh, creo yo que son necesarias que el profesor las contemple, las considere también para incluirlas dentro de las evaluaciones, ¿no? Con esto estamos destrabando un poco el modelo curricular cognitivista, que yo no estoy en contra de él, solo que me parece que la prevalencia hegemónica de lo cognitivo por sobre lo emocional es un error. Se debe buscar un equilibrio, en mi juicio, entre ambos factores. Y eso porque fundamentalmente, insisto, que el puente más eficiente con la literatura van a ser siempre las emociones, ¿no? Lo demás es parte ya de un crecimiento posterior, dentro de un proceso de maduración personal. Pero si a los alumnos no nos enganchamos en el periodo temprano de lectura, es muy difícil que lo podamos reenganchar en un proceso posterior. Es raro esto de estar hablando otra especie de sonido, ¿no? Bueno, entonces, recapitulemos. Hemos dicho que la literatura puede ser útil en la medida en que también contribuye al desarrollo de las emociones, a través de la autogestión emocional, a través de la autonomía emocional de los estudiantes, a través del autoconocimiento emocional de los estudiantes, y por ende debemos incluirlo dentro de nuestra mediación docente, fundamentalmente también en la parte evaluativa, ¿no? Un segundo aporte que hace la literatura tiene que ver con el desarrollo de pensamiento crítico. Esta palabra pensamiento crítico es como un comodín que está hoy en día presente en casi todos los modelos didácticos. Se le da mucha importancia a este, pero no necesariamente se sabe exactamente a qué refiere el concepto. Y esto lo digo porque en una capacitación trabajamos este concepto, el concepto de desarrollo, pensamiento crítico y pensamiento divergente, y cuando llegó la hora de decir, bueno, pero ¿qué estamos entendiendo por pensamiento crítico? Hubo una variedad de definiciones que no todas ellas eran acertadas. Y por lo tanto, como diría el viejo Sócrates, antes de ponernos a hablar sobre pensamiento crítico, intentemos una aproximación al concepto. Y reduciéndolo así de manera drástica, yo diría que el pensamiento crítico es como aparece allí definido en el Power. Es simplemente la capacidad racional, porque es una capacidad cognitiva, que tiene el estudiante para poder evaluar, juzgar y evaluar la veracidad de la información que está recibiendo. En otras palabras, el pensamiento crítico es un revisionismo crítico del contenido que está aprendiendo, ¿no? Esto supone obviamente un sano espíritu escéptico, ¿no? En los estudiantes. Entonces, si nosotros preparamos una sopa y los ingredientes tenemos como escepticismo más revisionismo crítico, nos va a dar como resultado el pensamiento crítico. El escepticismo es una capacidad absolutamente necesaria de desarrollar en los estudiantes, y la literatura es una herramienta espectacular, ¿no? Digo esto porque en general la ciencia, la ciencia clásica tradicional, trabajaba sobre el concepto de verdad, y una verdad que en gran medida era incuestionable, ¿no?
la literatura va por otro camino. Y en verdad la literatura siempre ha sido una mirada crítica, escéptica, no solo, eh, no solo sobre la sociedad misma, sino también incluso sobre la capacidad del conocimiento mismo del ser humano. Entonces, si la literatura la estimulamos en ese sentido, a través del escepticismo y el pensamiento o el revisionismo crítico, le podemos enseñar a los alumnos que la literatura también nos permite desechar falacias en torno a la realidad, también nos permite identificar algunos elementos discriminatorios, sesgados con respecto a la realidad. Yo creo que si hay algo que beneficia a la literatura es precisamente este punto. Hemos aprendido a dudar de nosotros mismos, hemos aprendido, y a veces dolorosamente, hemos aprendido a dudar incluso del sentido de la existencia misma, ¿no? A través del teatro del absurdo, a través de la literatura nihilista, a través de la filosofía crítica, hemos aprendido, insisto, a veces dolorosamente, a dudar hasta de nuestra propia realidad. O sea, eso de que la vida es sueño, efectivamente es una pregunta válida, pensar de que todo esto, incluyendo esta charla, sea parte de un sueño de Dios, por ejemplo, y que no sea real, y que yo no sea real, también es una posibilidad, y la literatura te brinda ese espacio. De modo que este revisionismo crítico también es otro aporte que la literatura hace al desarrollo del pensamiento. Entonces ¿cómo la literatura puede impulsar este pensamiento crítico? Uno, reflexionando profundamente, o sea, profundamente, sobre los principios fundamentales o principios epistemológicos mismos en los cuales se sustenta la realidad. No creer en mí mismo, no creer en las ideologías, dudar de la existencia de Dios, dudar de mi propia existencia real, por ejemplo, es parte de esta capacidad de reflexión. La literatura da la posibilidad de mirar el mundo por una serie de ventanas distintas, ¿no? Y a mis alumnos siempre les explico que la literatura es un edificio grande, es una casa grande que tiene muchas ventanas, ¿no? Y que cada ventana da un patio distinto. Es decir, así como hoy en día la física cuántica o la astrofísica ya no habla de universos, sino que habla de pluriversos, ya no nos dice de que hay un solo tiempo o una sola realidad, sino de universos paralelos, etcétera, etcétera, etcétera. La literatura lo dijo antes, mucho antes que la física y que la astrofísica. Por lo tanto, la literatura siempre es una alternativa distinta y que nos hace mirar el mundo desde una perspectiva absolutamente diferente, ¿no? Ahí yo les puse en el Power el ejemplo del Regreso a la semilla, esa hermosa novela de Alejo Carpentier, donde las manecillas del reloj van en el sentido contrario a lo que muestra un reloj, digamos, tradicional. Es decir, romper con la irreversibilidad del tiempo, hablar sobre universos paralelos, en fin, una serie de alternativas epistemológicas que hacen que el alumno pueda abrir y ampliar su mirada. El escepticismo, obviamente, ya lo dijimos, la revisión crítica supone poner en tela de juicio aquellas verdades que damos por sentadas y que, en definitiva, no están así. Uno cuando lee La cantante Cabla, por ejemplo, se queda con una sensación que el mundo no tiene ningún sentido y que toda esta realidad plástica ha sido creada por una superestructura ideológica que finalmente nos han educado de que la vida tiene sentido, que tiene sentido el concepto de familia, el concepto de Dios, el concepto de amor, una serie de conceptos que son los pilares, digamos, de la existencia humana, pero que los escritores fundamentalmente la han cuestionado de manera salvaje, y ese cuestionamiento obviamente me traspasa a mí como lector. Y eso refuerza un poco la idea que señalaba al comienzo, de que ese mensaje es significativo. Es significativo cuando me significa algo para mi vida, ya sea a través del revisionismo crítico, ya sea a través del autocuestionamiento, yo sé, incluso hasta la locura, hasta el delirio mismo, ¿no?
La curiosidad, ¿no? La curiosidad de la literatura siempre es un vaticinio, es un pronóstico adelantado de lo que puede ser el futuro, de alguna manera, ¿no? La literatura también estimula la curiosidad. Y la empatía, ¿no? Es la construcción de puentes afectivos. Los alumnos, curiosamente, por ejemplo, Demian de Hermann Hesse, es un libro que curiosamente es el libro que los alumnos en general dicen que ha sido el mejor libro que han leído, el que les ha impactado mayormente, en otra palabra, el que les ha sido más significativo. Porque la afectividad que tienen con el personaje central, con Demian, debe ser también porque lo leen en un momento de su crecimiento, en un momento de su desarrollo y de su maduración personal específico, ¿no? Que es la instancia en que se rompe el cordón umbilical paterno-materno y los estudiantes comienzan a desarrollar un pensamiento propio. Entonces, esa empatía, esa afectividad intrínseca, cercana que tienen los estudiantes con la literatura, genera este desarrollo empático con las propias emociones internas y las emociones del resto, ¿no? El otro punto es el cuestionamiento de estereotipos. También la literatura, por ejemplo, en distintas obras, estoy pensando en lo que menciona aquí, Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, por ejemplo, se cuestiona el estereotipo de género. Es una manera también interesante de poder estimular y hacer visibles, ¿no? Los sesgos discriminatorios que la sociedad tiene respecto de las personas o respecto de las ideologías. Este es un tema bien interesante y que está incorporado a los textos escolares, ¿no? El estereotipo es parte, digamos, del currículum de la asignatura de lenguaje, que yo celebro muchísimo que haya sido incorporado, ¿no? Ya como un contenido permanente en los textos escolares. Lo que estamos viviendo actualmente prueba que si no trabajamos el concepto de estereotipo, si no trabajamos fundamentalmente el impacto discriminatorio que tiene el estereotipo, es posible que nos habríamos ahorrado muchísimos actos de injusticia o de trato discriminatorio. Lo que está pasando acá en nuestro país, lo que está pasando obviamente también en Estados Unidos, con este racismo que se ha dado, en fin, una serie de aspectos que están vinculados con este punto. Y finalmente el pensamiento divergente, que se tiende a confundir con el pensamiento crítico y no es lo mismo, definitivamente. Aquí les puse una imagen, si es que ustedes la están viendo y están siguiendo la secuencia positiva, hay un que me parece brillante. Aparece una profesora, ¿no? Recortando los pensamientos de sus estudiantes y uniformando el pensamiento una cuadratura, porque es la cuadratura que tiene la profesora. Y la última alumna que está allí sentada es la única que está pensando de manera distinta. Bueno, el pensamiento divergente tiene que ver con eso, no tiene que ver con la capacidad de cuestionamiento crítico, que es propio del pensamiento crítico, sino que tiene que ver con esa capacidad excepcional que tienen algunos para poder explorar caminos que no han sido transitados antes por ninguna clase de inteligencia y que se atreven a hacerlo. Un poco es el camino de la genialidad, ¿no? Estudiantes que buscan conexiones distintas, conexiones diferentes, que lo hacen a la sombra digamos, de ideas que son absolutamente inesperadas, ¿no? Y hasta ilógicas en algunos casos. Yo creo que los grandes hallazgos de la ciencia se han dado por este camino. Yo creo que los grandes genios han desarrollado fundamentalmente pensamiento divergente. Ahora, ¿cómo lo podemos desarrollar? El punto es, bueno, la literatura te ofrece mundos divergentes, te ofrece también realidades distintas y por lo tanto pueden impulsar al estudiante a generar asociaciones distintas, ¿no? Con el lenguaje de manera diferente, pues estoy pensando en la vanguardia, estoy pensando, no sé, pues en el cadáver exquisito, en los quebrantahuesos, que generan conexiones del estudiante inesperadas, pero tremendamente fructíferas, y su relación con el lenguaje cambia a partir de la vanguardia.
El pensamiento divergente, por lo tanto, también puede ser estimulado a través de la literatura. No sé si estoy hablando muy rápido, no sé si estoy hablando muy lento. Esto de no tener una retro inmediata me genera una sensación de soliloquio. Pero bueno, yo creo que eso se va a romper al final cuando puedan formular algunas preguntas. Es muy raro esto, estar hablando y escuchándose uno mismo. Espero que hayan podido seguir la secuencia expositiva. Ya estamos llegando al final. Entonces, la pregunta es si la literatura puede generar el desarrollo de las emociones y generar un acercamiento emocional, un punto afectivo de literatura. Si la lectura literaria también potencia el desarrollo del pensamiento crítico y también potencia y modela el desarrollo del pensamiento divergente. ¿Cuándo podemos saber, a ciencia cierta, que estamos frente a un alumno que está desarrollando pensamiento divergente, incluso también desarrollo de pensamiento crítico? Ojo, sería importante recalcar que no son excluyentes, y yo diría que son muy solidarios entre sí, son muy aledaños, pero ocurre que muchas veces, en general, la educación tiende a homologar, tiende a homogeneizar y tiende a eliminar las diferencias, ¿no? Es un poco de que está en la letra de la canción de Pink Floyd, The World, que finalmente la educación tiende a que cada alumno sea un ladrillo más en la red. Y por lo tanto tiende un poco a diezmar las diferencias individuales. Tenemos que estar atentos y tenemos que ser muy cautelosos y no ser un obstáculo, un atenuante para que los alumnos no desarrollen pensamiento divergente. Al revés, estimular esa capacidad. Ahora, ¿cómo distinguimos nosotros, cómo diferenciamos a un alumno que está desarrollando el pensamiento divergente? En general son alumnos muy distintos, incluso hasta podría confundirnos con un Asperger, hasta una especie de autismo incipiente. En general los alumnos que desarrollan pensamiento divergente son alumnos curiosos en extremo y por lo mismo muy inquietos, rebeldes, tienden un poco a la transgresión con mucho placer, son muy observadores, muy críticos, rara vez se conforman con una explicación si es que esta no es satisfactoria, y que tienen un vuelo imaginativo potentísimo por sobre el nivel medio de las personas. Entonces digamos, la moraleja que podríamos sacar es que debemos estar atentos y ser muy cautelosos y no generar obstáculos para que ellos desarrollen pensamiento alternativo, digamos. Es curioso, pero al igual que la unidad del estereotipo, también hoy en día el currículum ha incluido una unidad que seguramente ustedes recordarán o conocen, que se llama el mundo al revés, ¿no? El mundo al revés es un concepto que parte del concepto canalístico de la literatura de Bakhtin y que en el fondo dice que una rama importante de la literatura ha desarrollado una visión absurda y carente de sentido de la realidad. Y hay un libro que yo lo sugiero, que se llama Patas arriba, un mundo al revés, de Eduardo Galeano, este gran escritor uruguayo, fallecido hace muy poco, en que muestra cómo la literatura extrapola e invierte los polos de la realidad y nos muestra un mundo carente de sentido, un mundo que ha perdido su afinidad con el sentido lógico, ¿no? de la realidad. Y eso también es muy atractivo para los alumnos que desarrollan el pensamiento divergente. Poner el mundo patas arriba y verlo de esa manera, ¿no? Y bueno, eso hay que estimularlo también. Y la literatura, obviamente, que es un potente factor, ¿no? Y dejé como punto final, en realidad es casi un apéndice aquí de esta charla, estoy llegando al final ya, que es qué importancia tiene elegir adecuadamente el canon de lecturas que forma parte del plan anual de un colegio.
me parece que es tremendamente importante, porque a la medida en que seleccionemos un canon de lecturas adecuado, vamos a tener como respuesta alumnos interesados y motivados en la lectura. Pero ¿qué pasa? Pasa que generalmente el canon que se entrega en los colegios como parte del plan anual de lectura rara vez es cambiado de un año para otro. Eh, Tanto así que los alumnos ya saben que al año siguiente el profesor va a tomar los mismos libros, va a repetir las pruebas e invariablemente este ciclo se va a dar por mucho tiempo. En segundo lugar, el canon literario no es cuestionado por los profesores. Prácticamente lo reciben como un decálogo de los profesores anteriores y lo siguen transmitiendo y dándole cuerda, ¿no? Por mucho tiempo. En circunstancia de que el canon es absolutamente cambiable. El canon debiera ser permanentemente revisado por el profesor y tiene que irlo variando con el paso del tiempo. Porque el gran talón de Aquiles, precisamente del canon, del listado de obras que se entrega, es la falta de cuestionamiento por parte de los profesores, ¿no? Creen que las obras clásicas son incuestionables, son vacas sagradas dentro de ese catastro de obras y son intocables. Y no hay ninguna obra literaria que sea intocable y no hay ninguna vaca que pueda merecer, en literatura al menos, el carácter sagrado, salvo algunos textos que yo considero que sí son clásicos y que forman parte del capital cultural literario que tienen los alumnos. Yo no voy a cuestionar que se objete, por ejemplo, la presencia de una obra clásica renacentista, una obra clásica barroca, una obra clásica moderna, sí, pero debiera darse una mixtura, una combinación equilibrada entre aquellos clásicos considerados inamovibles con textos actuales, ¿no? Textos que sean mucho más cercanos a los intereses generacionales de nuestros estudiantes. No es posible, por ejemplo, que el alumno siga leyendo Niebla de Unamuno, en circunstancia que es un libro que lleva a cumplir cerca de 80 años, inscrito dentro del canon, y veo, no me hace gracia, digamos, ese libro. No me hace gracia el libro primero porque ya basta, porque es un libro que ha sido leído creo que por 20 generaciones, y porque hay otros escritores españoles de la misma generación del 98 o de la generación del 27 que también son igualmente leíbles y que son igualmente atractivos, o escritores latinoamericanos de este mismo periodo. En realidad, el canon literario es un viejo vestigio del colonialismo cultural español. O sea, todavía uno no entiende por qué sigue leyendo autores españoles si ya terminó hace rato, ¿no? Y podríamos estar leyendo perfectamente libros del Caribe, libros de Centroamérica, libros latinoamericanos de la misma época. Ergo, lo que quiero sugerir es que el canon literario sea ojalá una mixtura negociada entre lo clásico y lo contemporáneo, e incluso hasta una negociación entre los estudiantes y el profesor. No me niego a esa posibilidad, no debiéramos desecharla además. Esto de poder trabajar un listado consensuado con los estudiantes. Pero obvio, el filtro siempre lo establece el profesor. Pero el profesor tiene, obviamente, tiene una experiencia, también tiene obviamente un registro de lectura mucho más amplio, que puede perfectamente distinguir lo que es una baratija literaria de una obra de trascendencia, ¿no? Porque si no, sería una gratuidad absoluta y creo que eso tampoco es bueno, que los alumnos impongan lecturas solo Harry Potter, solo, etc. Sino que perfectamente se puede... Hay obras, hay literatura juvenil que es bastante profunda, no asociar lo juvenil con lo superfluo necesariamente. Entonces propongo eso, ¿no? Que revisen los profesores, revisen el año y vayan viendo qué efecto produce la lectura de ciertas obras a sus estudiantes. Si la lectura es nefasta, si la lectura es poco productiva, cambien, propongan una distinta. En fin. Y por último,
que también fue anticipado al comienzo. El plan del lector anual tiene que ser mediada por la docencia, por el ejercicio docente. No se le puede dar un listado de libros a los alumnos, fijar una fecha de control y dejarlos absolutamente desamparados, sin ningún apoyo mediador por parte del docente, ¿no? Pero aquí viene la pregunta de cajón. ¿Cómo media, del punto de vista didáctico, cómo media, desde el punto de vista didáctico, el profesor, el ejercicio de lectura literaria? Tiene que haber ciertas estrategias. Hay ciertas estrategias de aproximación al sentido de una obra literaria, y ese es el tema que vamos a hablar justamente en la próxima charla, que tiene que ver básicamente con un libro que hemos desarrollado en CIEMAX, que se llama ECOS. ECOS es un libro pensado para desarrollar estrategias de lecturas de obras de ficción. Porque la aproximación de un texto comporta y demanda una estrategia distinta a un texto de no ficción, definitivamente distinta, porque la naturaleza del texto que está leyendo y que se está tratando de entender es igualmente distinto. Yo no sé cuánto tuve en el tiempo, tengo la impresión que me pasé hace rato, ¿no? De manera tal que yo doy por terminada la exposición, esta charla, absolutamente muda, silenciosa. Y ahora espero que las preguntas puedan darme luces de que efectivamente se entendió esta cosa, ¿no? Y puedan hacer consultas. Aquí ya quedo en el silencio total. No sé qué viene después, pero aquí estoy. ¿Aló, aló? Sí, 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 sí. Ya. Bueno, estoy recibiendo algunas preguntas a través del WhatsApp que me hace llegar Marcelo. Gracias, Marcelo. La primera pregunta dice, ¿cuál es el rol de la motivación? ¿Cuál es el rol de la motivación en el desarrollo de la literatura? Bueno, fundamental. Creo que también se lo señalé al comienzo. El periodo clave de la motivación y del enganche con la literatura es precisamente la temprana edad, ¿no? Eh, Ahora, ¿cómo yo motivo? Yo creo que nosotros motivamos con motivamos esencialmente con la actitud frente a los estudiantes. Si no hay una combustión interna de cada uno, de cada profesor de lenguaje con respecto a la literatura, es muy difícil que yo pueda transferir esa combustión a mis alumnos. Lo que quiero decir es que la motivación es intrínseca en uno y que de alguna manera la traspasa en el trabajo docente. Uno se enciende en la hoguera literaria por llamarlo de algún modo, ¿no?
Por ende, si no hago una intro, no hago una vinculación de lo que está leyendo con aspectos significativos del estudiante, es muy difícil. Es muy difícil que los pueda estimular. La pregunta 2 dice, ¿es posible enganchar a niños mayores de 10 años que ya no les interesa la lectura? Absolutamente sí. De todas maneras, no estamos hablando de una imposibilidad crónica, ¿no? Los estudiantes. Es más, si recuerdo un poco mi experiencia personal, creo que por ahí, ¿no? Quizás 11 o 12 años, se generó ahí una combustión interna personal mía con la lectura. De manera tal que nunca es tarde para poder eh, explosionar esa combustión interna en los... Sí creo que debiera ser lo más temprano posible, pero no puedo ser lapidario y decir que pasado los 10 años ya el alumno no se va a interesar por la lectura. Pero ojo, que el factor cronológico está asociado a otro elemento importante y es que la elección del libro que estoy pidiendo a mis estudiantes que lean también es fundamental para que puedan enganchar con la literatura. Es decir, si no tiene una cercanía generacional, si estoy haciendo leer un libro extremadamente complejo para la etapa del estudiante, o al revés, estoy haciendo leer un libro extremadamente simple, tampoco lo podría, tampoco lo podría motivar. Entonces son varios factores, ¿no?, que inciden en la motivación. La pregunta 3 dice, ¿qué libros puedes sugerir para promover la significatividad y el pensamiento crítico en estudiantes? Yo creo que en verdad, más yo creo que lo que puedo sugerir es que durante el desarrollo de clases, en el aula de desarrollo permanente, se estimule el pensamiento crítico, más allá de la definición y más allá de los autores, tiene un perfil ya claramente definido, y yo me preocuparía por sugerir más bien una didáctica permanente y activa y proactiva en aula, más que el desarrollo, digamos, de ciertos autores. Pregunta 4. ¿Qué estrategias usar para motivar la lectura en textos literarios? Bueno, hay varias estrategias que nosotros precisamente la vamos a desarrollar en extenso, en detalle, en la próxima charla, que es sobre el libro Ecos. Ahí se desarrolla. Pero, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. El conflicto es el motor de toda la trama narrativa y es importante que en la estrategia de lectura o de aproximación de sentido de la obra, el profesor pueda ayudar a los alumnos a que pueda identificar cuál es el conflicto, es decir, cuál es la pugna o el antagonismo entre las fuerzas antagónicas que se desarrollan en una obra literaria. Otra estrategia está asociada, por ejemplo, con las anacronías o los saltos temporales que se desarrollan en una obra literaria. Descripciones, ¿no? De qué manera también la descripción nos permite configurar la estructura interna del personaje y también predecir el desarrollo de la trama narrativa. Son muchas estrategias que se pueden desarrollar y eso es lo que vamos justamente a trabajar, porque todo esto finalmente se materializa en un libro que nosotros hemos desarrollado en CIENAX y que está fundamentalmente enfocado a la literatura con toda la particularidad que ella entraña. Hay una pregunta muy interesante acá. Dice, ¿qué opina de la expresión una cosa es leer la palabra mundo y otra muy distinta es leer el mundo? Una frase de Paulo Freire. ¿Quién hizo esta pregunta? No sé por qué, creo saber de dónde viene. Es que abre tantas aristas esta pregunta. Dice, bueno,
Claro, una cosa es leer la palabra mundo y otra cosa distinta es leer el mundo en las páginas de una obra literaria. Quizás yo respondería con una vieja frase de León Tolstoy que decía, aprenda a conocer la aldea y conocerás el mundo. Es decir, la literatura, si es espejo de la realidad, o de presentarla, a lo mejor quizás llegamos a conocer el mundo a través de los libros, más que a través de la experiencia cotidiana misma. Esto puede sonar un exabrupto para quien formula esta pregunta, ¿no? Pero en gran medida estamos hechos de lecturas. Yo no sé hasta qué punto yo estoy hecho de páginas más que de otra cosa, ¿no? De qué manera uno está construido sobre la base de la ficción que he leído, más que de las experiencias cotidianas mundanas. ¿Cómo saberlo? No sé si es posible establecerlo. Pero muy interesante la pregunta, ¿no? La literatura espejea el mundo, nos muestra la realidad y tal vez se despliega el mundo en su totalidad en las páginas, en ella. Es muy interesante esa pregunta, pero también es difícil de poder responderla en tan corto tiempo. Bueno, esas fueron las preguntas que aquí me llegaron al WhatsApp. Yo no queda más que agradecerles la participación, digamos, de ustedes, las preguntas que enviaron y, y los dejo, pues, están cordialmente invitados para pasado mañana, jueves, creo que a las 11 y a las 11, y vamos a trabajar específicamente sobre Ecos, este libro que desarrolla estrategias vinculadas a la experiencia de lecturas de obras literarias. Un abrazo, saludos, muchas gracias por haber participado en esta charla.